El primer punto es el misal como testigo de la tradición. En Castilla y León somos muy de tradiciones. A cualquier cosa, sobre todo en mi diócesis, en mi provincia, que se hace de un año para otro, casi ya se la llama tradición. Esto es una tradición, y es inamovible e incuestionable. Pero la cuestión de la tradición es algo más serio. Para nosotros es la transmisión de la fe. No solo como una experiencia de conocimiento, sino como una experiencia vital. El misal es testigo de esta transmisión de la fe. En el punto primero leemos: a veces consideramos el misal como un libro de ritos. Sin embargo, es un libro que garantiza el que celebremos la Eucaristía, ojo, según la voluntad de Cristo. Para participar, esta es la finalidad, para participar de su misterio pascual, expresando la comunión en una misma fe. O sea, podríamos ir desglosando cada una de estas afirmaciones y ya nos darían para llenar toda la hora. Desde el primer momento, esto es muy importante. ¿Cómo hemos llegado aquí? Porque desde el primer momento hay una clara voluntad de celebrar la Eucaristía obedeciendo al Señor y en unidad con toda la Iglesia. Cito aquí dos textos muy interesantes de Pablo. Uno de Corintios, dejamos la cuestión de si Timoteo y Tito son de su mano o esa cuestión se la dejamos a los exegetas, pero recoge el espíritu del apóstol. Dice el apóstol: porque yo mismo he recibido del Señor una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Es decir, que lo que se está haciendo ya en esa primera hora de la Iglesia es ya algo asumido y común, y que además remite directamente a Cristo. Y luego le recomienda, en esta clave, a Timoteo: permanece firme en lo que has aprendido. Y si seguimos rastreando la historia, nos damos cuenta de que hay este interés, este deseo y esta actividad permanente en la Iglesia, en su celebración, la de la fidelidad. Y por eso cito ahí un pequeño fragmento de la tradición apostólica. Hipólito señala: observen la tradición que subsistió hasta el presente. Estamos ya en el siglo III. Así, en el punto quinto podemos llegar, por cerrar este capítulo en el que no me quiero extender mucho, a concluir de la manera siguiente. La celebración de la Eucaristía desde la edad apostólica hasta nuestros días tiene un soporte cristológico y neumatológico. No se trata solo de imitar lo que hizo Jesús, sino que haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, estamos, por el Espíritu Santo, participando de su misterio pascual. Por eso digo soporte cristológico y neumatológico. Es idéntica en cuanto es la expresión ritual del misterio pascual. Ya se celebre en Antioquía, ya se celebre en Roma, ya se celebre en Hipona, ya se celebre donde se celebre, de la manera que se celebre, es idéntica en cuanto a que en esa celebración está aconteciendo el misterio pascual. Sustancialmente la misma en lo que respecta a la doble mesa. Miremos la manera de celebrar según el rito que fuere. Según el rito que fuere, hay siempre una primera parte centrada en la palabra de Dios, la doble mesa, la mesa de la palabra, y una segunda parte, la mesa sacramental, la mesa eucarística, evolucionando ritualmente según las regiones de la Iglesia. Y por eso nosotros, ojo, no sé si lo saben, seguro que sí, somos birrituales los españoles, birrituales. Pertenecemos al rito romano, pero también pertenecemos al rito hispano-mozárabe, que es el que existía hasta que se implantó en el 1100 el rito romano. Fuere como fuere, celebrando de una manera o celebrando de otra, acontece el misterio pascual. Y al servicio de esta celebración está el misal, con dos momentos importantes, los más cercanos a nosotros, los más cercanos en un margen de 500 años, nada más y nada menos, el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano II. ¿Qué significa, en último término, tratar de ser fieles a la tradición? Pues a que se haga realidad lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan: permaneced en mí y yo en vosotros. Dicho esto,
voy a hacer un poquito de historia, no mucho porque presentar la elaboración de esta tercera edición del misal es muy compleja, muy extensa. Cualquier página ahora de internet que hable del misal te ofrece todos los datos, el íter detalladísimo. Sí apunto alguna cosa. Primero que este misal, responde a un compromiso, a un propósito y un deseo del Concilio Vaticano II. Si ustedes quieren ver lo que pensó y decidieron los padres conciliares sobre la misa y el misal, consulten los números del 51 al 58 de la Constitución Sacrosanctum Concilium. ¿Con qué interés presenta Pablo VI este misal? Pues lo dice en la Constitución Apostólica, con la cual rubrica con la autoridad máxima de la Iglesia que este texto es la manera de celebrar de la Iglesia, de rito romano, y dice él: confiemos que los fieles lo reciban como un instrumento para testimoniar y confirmar la mutua unidad. Por eso se nos insiste mucho desde la pastoral litúrgica que la presentación del misal sea una oportunidad para una nueva recepción del libro, una nueva recepción. Adelanto ya algo que diré un poquito más adelante, y si no me da tiempo, pues lo digo ahora y ya. El misal se ha convertido en un libro clerical. En esto, fíjense que no hemos mejorado, sino que hemos empeorado. Antes, la gente, cuando se celebraba la misa en latín, tenía su misal, su misalito. Ahora todavía queda en algún fotógrafo que te dice: mire, me trae el niño, le ponemos un rosario y un libro en la mano. La gente no sabe qué libro es ese, es un misalito normalmente. La gente tenía conciencia de que el misal era algo propio, mi misal. Además era un misal plenario. El concilio lo que hizo fue sacar del misal los textos de la palabra de Dios, y ahora para la misa tenemos dos libros. Tenemos el libro de la palabra de Dios primero y principal, los leccionarios y el evangeliario, y tenemos para celebrar la Eucaristía el misal. Pero es como algo de los curas, algo de la mesa del altar. No tiene mayor repercusión en nosotros. Quizás alguno con algún subsidio litúrgico echa mano de los textos de cada día, pero más mirará las lecturas, ciertamente, es la palabra principal, pero luego hay una palabra subordinada, una palabra orante, que es las palabras del misal, de las oraciones del misal. Bueno, apunto ahí en el número 4 fechas que debemos tener un poquito como referente. La editio típica del misal, es decir, el misal nace en lengua latina, que es la lengua de la Iglesia Católica, no lengua exclusiva, es lengua inclusiva, porque acoge a sus hijas y a otras que no proceden del latín, donde se vierten los textos latinos según las traducciones que se procura sobre todo sean lo más fieles posibles. En virtud de esa fidelidad al texto latino nació esta tercera edición. Y tenemos la primera edición en 1970, la segunda edición en 1975, que se llama Altera. En el 2002 se prepara esta tercera edición. Y en el 2008 son introducidos algunos elementos más, y por eso se llama enmendata. Se tienen en cuenta dos cosas, dos textos determinantes que influyen en esa edición tercera, en esas correcciones o en esas ampliaciones. Una instrucción de la Congregación para el Culto Divino, Redemptionis Sacramentum, y la exhortación apostólica de Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis. Fechas de la edición española. Hay como una primera presentación del misal en dos volúmenes en el año 1971 y 72, pero propiamente la primera edición en castellano es en el año 1978. La segunda edición del misal en castellano es en el 1988 y la tercera en el 2016. Y diréis, pero si no lo estamos usando todavía, porque la Conferencia Episcopal determinó que se empezara a usar, no un poco de experimento como empezaron los leccionarios, que se dijo que en el primer domingo de Adviento se pueden empezar a usar. Y luego ya en Cuaresma se usan
en su totalidad, por todos. No, al final se determinó que dentro ya de muy poco podamos empezar a usarlo, y por eso hay un apunte ahí, primer domingo de Cuaresma, cuando todos rezaremos ya con el nuevo texto. Las novedades de la tercera edición, pues hay 2 puntos. El segundo se lo leen ustedes, se lo leen tranquilamente para saber qué cosas vamos a encontrar en este volumen de edición realmente estupenda, y por no extenderme demasiado en una lectura de elementos, voy simplemente a señalar el primer punto. La principal aportación es una traducción más fiel al texto original latino. Esta es la gran aportación del misal. De hecho, algunos me comentaban a la entrada de este aula magna que comparando unas oraciones del que estamos usando hasta estos momentos con el que vamos a usar, se notan diferencias, sí, ciertamente. Hay un dicho en italiano que dice traduttore, traditore. Traductor, traidor. A veces las traducciones son más interpretativas que literales. Y teniendo una traducción que estilísticamente es muy buena en la actualidad, la que estamos usando hasta estos momentos, nos encontramos con que requiere una mayor precisión. Yo pude experimentarlo en propia carne cuando preparaba la tesis doctoral en Roma. Me daba cuenta, yo hice la tesis doctoral sobre las oraciones después de la comunión, la teología de las oraciones después de la comunión del tiempo de Pascua, y veía, madre mía, yo sin ser un latinista, sino que uso el latín como instrumento de estudio y trabajo, me daba cuenta de que lo que yo traducía en mi modestia era en alguna medida bastante diferente y parecía que lo que yo hacía, ya digo, sin grandes, sin gran cualificación, sino la común para uno que trabaja en la teología, como es el uso de la lengua latina y otras lenguas, veía notables diferencias. Y nos va a sonar, no digo a chocar, la palabra chocar tiene un componente bastante peyorativo, nos va a sonar distinta, nos va a sonar mejor, vamos a ser más fieles a la literalidad de los textos, a la vez que se han preocupado mucho de que no sean textos que resulten forzados a la hora de, fíjense la palabra, no de leerlos, que ese es el problema que tenemos en la liturgia. Somos leedores de libros, leedor de lecturas, leedor de oraciones. Realmente no lo somos, pero parece que lo fuéramos. Cuando recemos estas plegarias, que la reza, primera persona, sacerdote, pero con el asentimiento de todos. Luego entraremos en ese punto que me parece muy importante, esa clave de la identidad orante del misal. En ese punto primero dice, la principal aportación es una traducción más fiel al texto original latino, siguiendo las disposiciones de liturgia auténtica en esta instrucción que marca un poco la manera de proceder. Asimismo, en esta perspectiva tenemos la modificación de las palabras sobre el cáliz. Esto parece que es la estrella invitada de las presentaciones del misal, el célebre promultis. Siguiendo lo dispuesto por Benedicto XVI, en fidelidad a las palabras que recogen los evangelistas en el relato de la institución de la Eucaristía, el promultis deja de usarse como por todos los hombres para escucharlo ahora por muchos. Para profundizar en esta cuestión, les remito a una carta que escribió Benedicto XVI a la Conferencia Episcopal Alemana. La tienen ahí indicada en el 2012, explicando clarito por qué este proceder. No entro en esta cuestión, porque si no aquí también podríamos extendernos, ya que entramos en una cuestión de soteriología, una cuestión teológica muy importante, la soteriología. Nos encontramos ante una estupenda edición, en todos los detalles. El otro día me decía un sacerdote, es que las letras son muy grandes, y se ha pensado hasta en eso, porque la mayoría del clero es un clero mayor
Y a veces decían, es que no vemos. El color de las páginas, un poquito más tostado para que no brille y no moleste a la vista. Están cuidados todos los detalles. De hecho, esta edición se parece a esas ediciones estupendas del Misal de San Pío V, que encontramos en nuestras iglesias, en unas más cuidadas que en otros, y si acaso, por poner una dificultad, y en esto se parece al Misal italiano, lo comentaba con el padre Alex hace un momentito, es un poco voluminoso y un poquito pesado para mover de un lado para otro. Bien, eso se resuelve con un poquito de práctica. Bien, dejemos ahora en esta segunda parte, que no primera media hora, que todavía no la hemos consumido, pero sí segunda parte, más extensa, que sea el misal el que nos hable. Decía antes, como cuando te presentas a una persona, lo ves o la ves y luego hablas con él. Aquí se trata de hablar a través de él. Este es el fin del misal, es un medio, un instrumento de comunicación. Si no es un instrumento de comunicación, no sirve para nada. Es un instrumento de comunicación. Parto de una afirmación. La primera teología es la eucología. Redescubrir el misal como el sacramento de nuestra fe, mysterium fidei. Yo procedo antes de la liturgia de la teología dogmática y entonces a lo mejor se me ve un poco el plumero por aquí. Pero quiero subrayarlo, quiero decirlo. Y es que es real. Antes de que se sistematizara el pensamiento, la propuesta de fe cristiana, lo primero que hubo fueron plegarias. Ahí tenemos a San Pablo recogiendo un himno de Filipenses 2 que se cantaba. Los testimonios del mundo romano sobre los cristianos señalan esto. ¿Qué identifica a los cristianos? Que se reúnen en el domingo y dice, me parece que es Tácito, ahora si me equivoco me corrigen, enviando un informe, que se reúnen y elevan un himno a un tal Cristo. Lo primero que tenemos. Antes de una sistematización teológica tenemos las plegarias. Luego tendremos las homilías y los santos padres ya empezarán con los tratados. Y más adelante se dará ya un paso siguiente, que es la sistematización de la reflexión teológica. Por eso, si queremos saber sobre Dios algo, sobre la obra de la salvación, ¿a dónde tendremos que acudir en primer lugar? Pues a esa predicación de los padres, pero antes a la predicación apostólica y a las oraciones de la Iglesia. Las plegarias de la liturgia, apunto ahí en negrita, reflejan esa fe de la Iglesia en lo que respecta al misterio de Dios. Queremos saber cómo es Dios, quién es Dios. Vayamos a las plegarias de la Iglesia. El misterio de Cristo, la economía de la salvación, lo entienden porque todos se mueven en un ámbito teológico, bien sea sistemático, bien sea de formación, y la economía de la salvación podríamos traducirla por historia de la salvación. La propia identidad de quién, de la Iglesia. Si queremos saber, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Veamos qué dicen sus oraciones. Y el destino escatológico, es decir, ¿qué nos espera? Para saber qué nos espera, vayamos también a esas plegarias. Y si queremos saber qué es la Eucaristía, antes del manual de Sapiencia Fidei u otros tantos, que hay un montón, pues, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Nos hemos olvidado, lo apunto ahí un poquito más adelante, que la eucología, las plegarias, es un lugar teológico, un locus theologicus. Esto es muy importante. Yo, cuando estudiaba teología, pues rara vez mis profesores hacían referencia a pero ahora estamos cambiando. Estamos dando en otra clave, la interdisciplinariedad. De hecho, el hecho de poder esta tarde estar haciendo esto refleja la acogida que una propuesta desde el área de liturgia tiene en el estudio, por parte de la dirección y por parte del claustro. Dejemos entonces que hable el misal y nos entramos en ese punto 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, y lo primero que podemos ver es que el misal habla de la institución de la Eucaristía directamente por Jesús. Ahí tenemos una plegaria eucarística.
como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Esta plegaria eucarística que se llama Quinta o del Sínodo Suizo aparece resituada como plegaria eucarística ahora mismo, esta es una de las novedades del misal, para misas por diversas necesidades. Y varía un poquito, porque estamos acostumbrados a rezar, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, lo de Emaús se cae y se deja con los discípulos, porque lo que Jesús hizo con la Eucaristía no solo lo hizo con los de Emaús, lo hizo con los 12 en la última cena. Por eso cae lo de Emaús. Sacramento del misterio pascual. Sí, esto es muy importante ver que hay una correspondencia, como cuando juntamos las manos. Hay una correspondencia entre lo que nosotros hacemos y lo que está pasando. Lo que nosotros hacemos hay una correspondencia con el misterio pascual. No solo con el misterio pascual en cuanto a la muerte de Jesús y su resurrección, sino en cuanto a su eterna mediación. Me lo habéis oído comentar algunos en clase, que en la Escritura tenemos 2 libros de liturgia. 2 libros de liturgia. Uno es fundamento, razón de ser de la liturgia de la Iglesia, la carta a los Hebreos. Otro es el libro del Apocalipsis. Sacramento del misterio pascual. Fíjense o fijaos en esta sección de la plegaria eucarística tercera que llamamos la oblación. Dice: dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. ¿Qué estamos diciendo? Que esto que estamos viendo, que tenemos sobre el altar, que es una patena con pan y un cáliz con vino, Dios ve allí a su Hijo, el que está haciendo la Pascua, el que nos está haciendo la Pascua. Sí, me encanta esta expresión. Algunos se ríen, pero es que realmente esta es la razón de ser de la obra de la salvación, que el Señor nos haga entrar en su Pascua. Pues que eso que tenemos ahí encima, que eso que estamos haciendo, Dios Padre vea que no es otra cosa que la entrega de su Hijo Jesús. Sacramento del misterio pascual. Sacramento de la presencia de Cristo. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre. No tenemos allí un cadáver, no tenemos las vísceras, la sangre, unas cosas... No, tenemos la persona misma de Jesús. En esa, como sabemos todos, ¿no?, esa doble perspectiva del cuerpo y de la sangre, de la entrega total y de la entrega sin reserva. Por eso, la doble perspectiva del cuerpo y de la sangre. La entrega total, la persona entera entregada, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, pero sin reserva ninguna, hasta la última gota de la sangre. No entro aquí a trabajar el tema de la sangre en el mundo semítico, en el mundo judío, la importancia que eso tiene. Seguimos. Sacramento del sacrificio de Cristo. Sí, aunque esto lo hemos perdido, se ha perdido, se ha desdibujado completamente en la conciencia de los fieles la actualidad de este sacrificio, por muchas razones que no tenemos tiempo de entrar en ellas, pero lo que está sucediendo en la Eucaristía es el sacramento del sacrificio de Cristo. Dice: mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para el mundo entero. Sacrificio agradable a ti, porque ¿qué es lo que agrada al Padre? Una entrega sin reservas. Y como Jesús se entrega no a la fuerza y obligado, una teología un poco punitiva o judicial, no, se entrega porque todo me lo ha dado mi Padre, con lo cual yo no me puedo reservar nada. Todo me lo ha dado mi Padre, desde esa clave juánica de todo me lo ha dado mi Padre, de los sinópticos, perdón, todo me lo ha dado mi Padre. Jesús se entrega, sin reservas. Aquí estoy, oh Dios, pero desde la entrada, desde la encarnación, carta a los Hebreos. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Seguimos. Sacrificio de la Iglesia. Sí, porque ¿qué ofrecemos? Balones, zapatillas, fotos, no sé qué, no sé cuál. Hemos perdido la idea de qué es lo que ofrece la Iglesia en la Eucaristía. Pero totalmente, estamos en el ámbito, a veces digo yo, de las religiones naturales. Hemos ido para atrás, pero muy para atrás. Que le tenemos que dar vino, aceite, mojar las estatuas como en las celebraciones del hinduismo. No. ¿Qué le ofrecemos a Dios? Ofrecemos a su Hijo, ¿sí? Él nos representa y nosotros con Él. Por eso dice este texto de la epíclesis segunda de las intercesiones de la plegaria: fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, formemos en Cristo un solo cuerpo. Dice que Él, ojo,
mira que lo recemos veces y no sé si caemos en nos transforma en ofrenda permanente. Estamos aquí, ven, un tratado de Eucaristía. Y esto son unas pinceladitas, Pues solo quería apuntar unas cositas. Que todo nos suena. La repercusión y la trascendencia que tiene. Comunión con Cristo. Miren esta plegaria, oración antes de la comunión del sacerdote. Esta la rezamos en silencio. Dice: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, comunión personal e íntima. Es verdad, es una de las cosas que llaman en liturgia apologías, de las poquitas que quedaron después de la Reforma. Pero esa comunión íntima con Jesús la hemos dicho todos cuando hemos utilizado las palabras del centurión y dice: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero solo con una palabra sola, bastará para sanarme. Comunión eclesial. Es que si el Espíritu Santo no solo transforma el pan y el vino en la persona de Jesús y no nos transforma a nosotros al comerle a Él en comunidad, no hacemos nada. Por eso la segunda epíclesis. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuántos participamos? Congregue en la unidad, que andamos a veces muy dispersos cuando no divididos. Comunión de los santos. Decía: ay, está misiña, me dicen los amigos míos, está misiña con cuatro abuelas aquí. Comunión de los santos. Es que la iglesia está llena de gente. Aunque haya cuatro abuelas aquí, una, y además cuatro y además dos no se hablan, porque una está en un banco y la otra en el último banco de la iglesia. Esas cosas pasan. Llena está la iglesia, sí. Y si no lo creemos, a partir de mañana nos tapamos los oídos y que el cura, si no se lo cree tampoco, que no lo diga, con los ángeles y los santos. Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Con los ángeles, ¿nos lo creemos? No voy a entrar, porque no me da tiempo, veo que esto va en las patologías de la oración, que es una de las dificultades para que este libro sea un libro gordo, pesado y caro. No es caro, porque es para muchos años, como decía un cura el otro día. Mira, que es para muchos años, hombre. Si echas la cuenta, no te sale ni a €1 por año. Bueno, a lo mejor sí, un poquito más. Comunión de los santos, sacramento de salvación. Salvo que no creamos que el cristianismo aporta nada, porque, apunto aquí, yo creo que ahora los cristólogos, lo hablaba con el profesor de cristología y de soteriología de aquí de la casa, el gran reto de la teología, el gran reto del cristianismo es la soteriología, es decir, ¿qué aporta el cristianismo? La salvación, pero cantaba Víctor Manuel, ¿se acuerdan? Los más mayores nos acordaremos, ¿no? Víctor Manuel, el marido de Ana Belén. ¿Saben quién es esa señora? Si los conocen, ¿no? Cantaba en el año Chispún. Decía: déjame en paz, que no me quiero salvar. Y hemos sustituido la salvación por la solución. Ahora ya no hay soteriología, ahora habría un tratado de la solucionería, una cosa de estas. Entonces, aquí nos lo jugamos todo. Pero en esta clave de sacramento de salvación tenemos esta oración después de la comunión de la misa de medianoche de Navidad. ¡Qué maravilla! Dice: a cuantos celebramos alegres el nacimiento de nuestro Redentor, concédenos, Señor Dios nuestro, llegar así a la perfecta comunión con Él, mediante una vida santa. Perfecta comunión con Él. Bueno, redescubrir el misal como libro de oración. Seguimos avanzando. El misal ha pasado, lo decía antes, de ser un libro para rezar a ser un libro para leer. Antes la gente, claro, ciertamente el concilio vio la necesidad de sacar a la gente de ese individualismo, devocionalismo y pietismo para que se descubriera a sí misma como una asamblea, como una comunidad. Pueblo de Reyes, Lucien Deis, qué canción tan fantástica compuso. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Yo no sé si hay un canto de entrada mejor, hay muy buenos, pero este es fantástico. Concienciate de que no es un montón de gente la que hay aquí, sino desde que el momento, me lo habéis oído comentar algunos en clase, desde el momento en que el sacerdote dice: el Señor esté con vosotros, y vosotros decís: con tu espíritu, haya pasado. Esa gente pasa de ser gente a ser asamblea. De ahí el saludo. Si no está Jesús en medio, no hay comunidad, no hay asamblea, no hay nada. Esto mismo, lo adelanto por si no me da tiempo al final, sucede al final de la misa, que vuelve a haber otro saludo: el Señor esté con vosotros. Sí, para que no os perdáis vuestra identidad cristiana, para que este culto ahora litúrgico se convierta en un culto existencial
cuando vayáis para casa, al trabajo o donde vayáis. Bueno, libro de oración, pero ha pasado de ser un libro personal, y lo entrecomilla, porque ese personal era un personal muy subjetivo, pero hemos perdido incluso eso, ha sido el libro del cura, eso es del cura, ni el del diácono, que veo aquí algún diácono, ni del cura, solo del cura. No, es el libro de la Iglesia, el libro de oración de la Iglesia. Ahí apunto algunas de las dificultades que tenemos con respecto al tema de la oración: individualismo, subjetivismo, emotivismo, una comprensión administrativa de los sacramentos. ¡Qué mal nos ha hecho esto! En Oriente yo tuve la gracia de Dios de poder encontrarme con las liturgias orientales, y el enfoque que hacen ellos de la liturgia y de los sacramentos no distinguen de manera tan radical como hacemos en Occidente, por un lado los sacramentos y por otro la liturgia, porque los sacramentos, ¿qué son? Son una celebración litúrgica, y la liturgia es una realidad sacramental, pero tenemos una comprensión administrativa. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? ¿El para qué sirve? Pues sirve para esto, para darte esto, te confiere esto, te realiza esto, etcétera, etcétera. Luego hay una actitud anómica de la liturgia. Nos cuesta aceptar el hacer las cosas como vienen dichas, por muchas razones. Yo creo que incluso hay hasta una razón de orden cristológico, una determinada cristología en el trasfondo. No tenemos tiempo. Y luego lo que sí es más trágico es lo que yo llamo patología acaciana. Patología acaciana. Acaz. ¿Recuerdan, no? Acaz. Pide una señal. No, yo no voy a tentar al Señor, porque no cree que Dios le pueda aportar nada. Y esto es un poco lo que nos está pasando en la liturgia, que pensamos que no sirve para nada. Realmente nos deja igual. Incluso peor, porque la gente dice, fíjate esos que van a misa cómo son, peores que los demás. Hasta está ya convertido en una especie como de verdad absoluta. Entonces, ¿qué hacemos a veces? Olvidando que, lo adelanto, es una oración siempre escuchada, siempre atendida, siempre eficaz, siempre escuchada, siempre atendida, siempre eficaz. Desconfiando de esta realidad o ignorándola, pues llenamos de otras cosas. La eucología de la misa, eucología, que no suene esta palabra, es el conjunto de las plegarias, de la liturgia. Es la lengua orante de la Iglesia. ¡Ay, por qué yo tengo que usar esto así o asau! Es que mira, cuando naces en el ámbito hispano, ya sea en España o en un país hispanoamericano, la lengua te viene dada, no te la vas a inventar tú. Si te quieres comunicar, tienes que emplear estas palabras, esta morfología, esta gramática, esta semántica, tienes que hacerla propia, si no se va a romper la comunicación. Esta lengua, este idioma materno que es la eucología del misal, tiene un dinamismo teológico interno. Esto es muy interesante. A veces no captamos esto. ¿Qué quiero decir? Ahí lo apunto en el punto 2.2. El Espíritu Santo nos vincula a Cristo. Pero claro, es que somos un poco neumatómacos. Perdón por el palabro esa herejía que ignoraba al Espíritu Santo, le negaba la condición personal y reducía su función. Sí, hay una película, La Reina Margot, ya de algunos años, que es muy curioso. Como los guionistas, pues, se asesoran como se asesoran, están casándose en Notre Dame y dice el obispo a los reyes, y yo os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y de la Virgen María. Porque a veces el Padre, el Hijo y la Virgen María y el Espíritu Santo, sí, bueno, esto es una anécdota, pero nos falta esa perspectiva. Fíjense, solo he traído a colación un texto de Gálatas, dice, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Seamos como seamos, mejores o peores, porque claro, el moralismo también invade nuestra vida espiritual y a veces pues parece que si no respondemos del todo no estamos en gracia de Dios. La gracia de Dios es una realidad que va más allá
de nuestras pobres posibilidades. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos sitúa en la realidad del Hijo. Genera filialidad. Nosotros que somos unos desconocidos, nos convertimos en hijos, pero en hijos en una filialidad fraterna. Por eso, la liturgia y la oración litúrgica es neumatológica y eclesial. Aquí funciona de maravilla eso de todos y cada uno. No pueden faltar el todos y no puede faltar el cada uno. Si están todos y no está el cada uno, algo falla. Si yo estoy en una asamblea y no me siento formando parte o no sé si me siento o me levanto. Cuando haya que levantarse, levanta, cuando haya que sentarse, se sientan. La cuestión es, si yo no me concibo a mí mismo como formando parte de esa realidad, sí estoy en el todos, pero mi propia realidad no está integrada. El Espíritu Santo hace posible esto. Miren, en la liturgia se está haciendo realidad, decía antes que un libro de liturgia en el Nuevo Testamento es el libro del Apocalipsis. Hace realidad aquello con lo que termina el libro del Apocalipsis. Fantástico, fantástico. El Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu y la esposa dicen ven. Esto es lo que está aconteciendo en la liturgia. El Espíritu Santo con la esposa, que es la Iglesia, está diciendo ven, Señor. Ven, Señor, en la manera que tiene de venir, como nos dice también la liturgia. Dice, vienes en los acontecimientos, vienes en los sacramentos. Y esperamos una venida fantástica, definitiva, gloriosa, que ponga ya las cosas en su sitio y que a todos, como leíamos este domingo con las bienaventuranzas, haga realidad a todos aquellos que para ellos no hay ni un plato de sopa en este mundo, puedan tener también un destino y una solución a esa realidad de sufrimiento que ha marcado sus vidas. Bueno, esta lengua litúrgica se expresa en una sinfonía de voces. Sí, no una distonía, que a veces cuando nos ponemos a cantar aquello es terrible. Si además no andamos bien del oído, bueno. Una sinfonía de voces, la del sacerdote, las propias de la asamblea y de Jesús. Aunque la voz que escuchamos, apunto ahí en el 231, que escuchamos en tantos momentos sea la voz del ministro, otras veces la asamblea, quien lleva, permítanme la expresión así popular, la voz cantante, quien lleva la voz cantante es Jesús. Jesús opera lo que dice el Concilio Vaticano II. Dice, realiza esto. Cristo asocia siempre consigo, qué bonita este calificativo, a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor, y por él tributa el culto al Padre Eterno. Aquí está definido lo que es la liturgia, en estas palabras de Sacrosanctum Concilium 7. La voz de Jesús aparece en tercera persona, y alguna vez, solo muy poquitas veces en primera, en el relato de la institución, es cuando aparece tomad y comed, en primera persona. Esto es mi cuerpo, siempre está en tercera persona. Bueno, y en esta casa de San Agustín, porque si hay alguien que nos ha dejado una herencia sacramental extraordinaria, es el gran padre de la Iglesia, el más grande de los padres de la Iglesia, en el pensamiento de Benedicto XVI es San Agustín. Dice esto, es fantástico, hablando del oficio divino, pero por extensión de toda la liturgia. Reconozcamos en Cristo nuestras propias voces y reconozcamos también su voz en nosotros. Ay, madre, cuando esto suceda. Mira, esto nos tiene que pasar como en las películas. Mira, en las películas, cuando alguien empieza a leer una carta de alguien, no oímos la voz del que está leyendo, sino la voz ¿de quién? Del que la ha escrito. Nos falta dar este paso. Este libro, este tocho, es un libro para la comunicación, una comunicación para la comunión. Todos son Cs aquí. Comunidad, comunicación, comunión. Pero también resuenan las voces de los santos y las de los ángeles, y las voces de las asambleas concretas, y los sentimientos y anhelos de cada ser humano, formando un todo sinfónico, todos y cada uno. Con los ángeles y los santos, nosotros cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Por todo ello podemos concluir que las oraciones del misal son una oración eficaz.
Claro que sirven. Sirven para mucho. Una oración siempre escuchada. El punto 3 me lo salto, porque ahí expongo un poquito qué tipos de oraciones encontramos en el misal. Redescubrir el misal como libro sacramental, porque ahí nos dice cómo hemos de hacer lo más importante de la liturgia, que es la Eucaristía. Qué curioso, antes de que existiera un misal, las oraciones eran compilaciones para que los sacerdotes los pudieran utilizar en la misa, y es lo que llamamos sacramentarios. Ya un misal unificado para toda la Iglesia latina lo tendremos con el Concilio de Trento, el misal de San Pío V. Dice, el misal es un libro de plegarias, en el punto 2 de este apartado, que acompañan las acciones rituales. Ojo con esto. Si tienen un rotulador, aunque sea un pintalabios o uno de las uñas, lo que tengan, lo subrayen, porque es muy importante. El misal es un libro de plegarias que acompañan las acciones rituales que se corresponden, en último término, con la oración de Jesús y su actuar. La oración de Jesús y su actuar. Y esta conexión entre las dos realidades, lo que vemos y lo que está pasando, mirad, cuando una persona entra en una asamblea litúrgica y ve una asamblea viva, dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que vemos y lo que está pasando. No dice, ¿qué estoy viendo? No dice, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué estoy viendo? No dice, ¿qué está pasando? Lo que vemos y lo que está pasando. Hay una correspondencia, ¿vale? El vínculo de conexión es el Espíritu Santo, que hace el memorial. Esto también estamos un poquito a veces confundidos. Algunos me habéis oído, tengo especial reserva ante algún canto que ya desconecta lo que tendría que conectar. Dice, viene a decir, nos hemos reunido para recordar. No, el memorial no es eso. El memorial es que Dios vuelva presente todo lo que ha pasado y está pasando. Todo lo que ha pasado y está pasando. De ahí la importancia no solo de hacer propias las palabras, sino también las acciones rituales, tal como nos vienen dadas. Me parece que esto no lo hemos considerado suficientemente. Somos occidentales, somos cartesianos, somos latinos, somos de palabras. Las palabras es prácticamente lo que centra todo lo que hacemos. Palabras. Sin embargo, Jesús dijo en la institución de la Eucaristía, no dijo, decid esto, sino que dijo, haced, que es algo más que decir. En el hacer está el decir. Haced. Se trata, en definitiva, de hacer bien las cosas. Ahora se ha convertido en una categoría para la teología litúrgica, consagrada por Benedicto XVI, el ars celebrandi, ¿no? De esto tantas veces nos ha hablado Aurelio, es un maestro, un gran conocedor de esta realidad del ars celebrandi. Dice, solo señalo, proviene de la obediencia fiel a las normas litúrgicas en su plenitud. Ojo, que las palabras del Papa Benedicto no da puntadas sin hilo, porque todas van cargadas de un profundo contenido teológico. No puedo extenderme más ahí porque el tiempo avanza, que es un gusto. Redescubrir el misal como libro para la espiritualidad y la vida cristiana. No es que, hay espiritualidades sustantivas y adjetivas. Apunto, ahí es el libro que permite conducir la vida cristiana, vinculándola a Jesucristo. A Jesucristo. Si lo más importante que creemos que tenemos es la Eucaristía. Dice Sacrosanctum Concilium que la fuente primaria, esto lo digo yo, el concilio se expresa en estos otros términos, la fuente primaria y sustantiva, esto es mío, de la espiritualidad cristiana es la liturgia, es lo de todos. Por eso en el número 14 apunta, es la fuente primaria y necesaria de donde se han
de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. De hecho, esto lo toma de San Pío X. Esto está tomado de San Pío X, de Tra le sollicitudine. En definitiva, el misal, ¿a qué está? ¿Para qué está? Al servicio de que nosotros podamos tener una vida en Cristo. Hay un número del catecismo que atribuyen a Corbón, del catecismo de la Iglesia Católica, que están ahí colocados, el que hace referencia a los misterios, los colocaron ahí en la vida pública de Jesús, porque yo creo que no sabían dónde colocarlo, que podía haber encabezado todo el apartado del credo, del artículo sobre Jesucristo. Dice esto: para que nosotros entendamos qué significa tener una vida espiritual, una vida cristiana, una vida nutrida en la liturgia y complementada de otras realidades y de otras espiritualidades que todas beben de la misma fuente. Dice el número del catecismo: todo lo que Cristo vivió hace que lo podamos vivir en Él y que Él lo viva en nosotros. Desde aquí entendemos la realidad de los tiempos litúrgicos, que muchas veces los comprendemos en una clave pedagógica, ornamental. No. Es que se fracciona el misterio de Cristo, es tan rico que no lo podemos abarcar. Fíjense, un detalle, solo un detalle. El misterio de la Navidad, la Iglesia romana, lo ha contemplado en una extensión tal que no le bastaba una misa y unas oraciones solas para expresar ese misterio de la Navidad, que tuvo que componer 3. Es verdad que responde también a otros elementos de la particularidad de la Iglesia romana, que es muy de moverse, es decir, no me viene ahora la palabra, estacional, es muy estacional. La liturgia romana es muy estacional, de moverse de un lado para otro, de una iglesia a otra. Pero ojo, el misterio es tal, y fíjense las lecturas del día de Navidad. Empieza con el anuncio a los pastores y termina profundizando en el misterio de la Navidad en la misa del día con el prólogo del Evangelio de San Juan. Bueno, pues todo esto nos viene dado, yo no sé si es que me están avisando ya, que vaya terminando. Quedan 5 minutos, termino en punto, no me paso ni un minuto. Quedan muchas cosas, pero viene dado por vía de la liturgia, que es la espiritualidad sustantiva y que se complementa con otras adjetivas: franciscana, teresiana, agustiniana, de Juan de Ávila para nosotros los diocesanos, etc. Aquí, a continuación, recojo una serie de textos del misal porque es el que tiene que hablar. Yo, al fin y al cabo, mejor o peor, salgo del paso en esta hora que estamos compartiendo esta reflexión, pero el que tiene que hablar es él. Y apunto textos para ver cómo la vida cristiana es una inserción en Cristo mediante la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, y recojo ahí un prefacio de la misa de la confirmación. La vida cotidiana, que es lo que tenemos todos los días. Me encanta esta expresión de la plegaria eucarística que más usamos. No voy a analizar el porqué, pero la que más usamos. Dice: nos haces dignos de servirte en tu presencia. Es decir, que nosotros, a pesar de nuestros fallos y reincidencias y todo lo que queramos, la acción del Espíritu Santo nos hace dignos de servirte en tu presencia. Las situaciones de necesidad, quizás la situación de necesidad más grande que tenemos es la de estar enfermos. O no, puede haber otras también, pero esta es una grande. Hay una oración para ilustrar esa realidad de la enfermedad. Las decisiones importantes de la vida. Fíjense que en la plegaria eucarística los momentos más importantes de la vida de los cristianos están metidos ahí, en embolismos, en elementos que varían. Pues se han casado, pues por ejemplo, apunto en el compromiso del matrimonio, por medio de este sacrificio, Señor, por medio de tu entrega, Jesús, por medio de la entrega de Jesús, tu Hijo, Señor Padre, guarda en tu providencia y haz vivir en un mismo amor a quienes has unido hoy en santo matrimonio, metido en el corazón mismo de la Eucaristía. Las decisiones de la vida, desenlace de la existencia. Yo, antes de venir para aquí, he estado celebrando un funeral de una vida de una señora de 98 años, una vida, y les decía, una vida en clave cristiana, donde no se ha reservado para la persona misma, sino que ha generado estos hijos y estos nietos, un montón. Y ahora, frente a esta mentalidad nuestra de cerrarnos en nosotros, aprovechar estas oraciones de una liturgia exequial para explicarle a la gente que el desenlace de la vida puede ser el del grano de trigo que cae en tierra, muere y da fruto, ¿no? Vale. La piedad y las devociones, porque a veces
no os digo en Zamora, también en Valladolid, ojo con la Semana Santa. Procesiones van y procesiones vienen. En Zamora es lo único que tenemos, aquí tienen más, tienen la Junta de Castilla y León, nosotros solo procesiones. Procesiones van y punto, ya desde el día 7 de enero hasta... ya no se vive para otra cosa más que para la Semana Santa. ¿Cómo integrar toda esta realidad de nuestras devociones, de los misterios, pues se encuentran también su espacio? Redescubrir el misal como para alimentar la vida y la misión de la Iglesia. Gracias a Dios, anda que no ha costado. Ay, madre. Superar esa diatriba, esa dicotomía entre evangelización y sacramentalización. Eso está más pasado ya, está súper caducado. Vamos, es que ha caducado. No te lo puedes comer como los yogures que decía el antiguo ministro de Agricultura, aunque hubieran caducado hacía un mes. No, esto está caducado y hace mucho mal. Es decir, ya el concilio lo dejó muy claro, para que veamos que la celebración de la Iglesia sin evangelización, pues te encuentras con asambleas con fieles no convertidos. Esto es lo que tenemos muchas veces. Ahora, una predicación sin la celebración de los sacramentos se transforma en una ideología. El concilio lo dejó muy claro. Dice, a ver si lo encuentro rápidamente porque veo el reloj, que me quedan 4 minutos. A ver si lo encuentro. Dice, no solo los envió a predicar el Evangelio, sino también a realizar la obra de la salvación que proclamaban mediante el sacrificio eucarístico y los sacramentos. Y todas estas realidades no pueden estar extrañas, no podemos desprendernos de la promoción de la promoción humana, de la justicia, los que luchan por la justicia, bienaventurados los que trabajan por la paz, todo el mensaje de las bienaventuranzas. El anuncio de la salvación. Aquí tenemos una oración preciosa. Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven. Mira tu inmensa mies y envíale operarios. No los operarios, Los operarios es una congregación religiosa. Operarios, los que trabajan, también ellos. Yo estuve viviendo en el colegio en Roma de San José, que lo regentan los operarios. Para que sea un pueblo... para que sea predicado el Evangelio a toda criatura y tu grey congregada por la palabra y la vida y sostenida por la fuerza de los sacramentos, camine por las sendas de la salvación y del amor. Oración colecta en las misas por diversas necesidades, en concreto la evangelización de los pueblos. Redescubrir el misal como libro de comunión, lo leen. ¿Y qué podemos hacer? Y termino. ¿Ahora qué hacer? Por lo menos se llevan el papel y si no les sirve, pues lo pueden usar para lo que quieran. Por si friegan, lo ponen ahí en el suelo para que no le pisen los niños. Pero por lo menos, porque a veces pasa que en las conferencias pues nos quedamos con alguna anécdota, si ha sido más o menos dinámica, al menos no salimos, madre mía, qué petardo, ¿cuándo terminará? Es que esto no hay quien lo aguante. Pero aquí por lo menos llevamos alguna cosita para poder reflexionar sobre ella. Pero algo más que eso, ¿qué podemos hacer con respecto a este misal que recibimos como un don de Dios y de la Iglesia? Orar escuchando. Es que si no estoy diciendo cosas, no estoy orando. Orar escuchando. Orar asintiendo. No sé si aquí en Valladolid se dice... Cuando se quiere cerrar una conversación, dice, amén Jesús, ya está. ¿Lo han oído alguna vez? Bueno, pues aquí amén Jesús. Amén es asiento. No es así sea, primero, que es la manía esa, que se coló por ahí así es, asiento. En el lenguaje popular ha quedado clarito el significado auténtico del amén. Amén Jesús, así es. No hay nada que discutir, lo asumo, tal. Orar asintiendo. Orar con espíritu de pertenencia. Qué importante es esto. ¿De quién somos? En lo de Teresa de Jesús, anécdota preciosa. Cuando en las florecillas de la vida de Santa Teresa, cuando se encuentra con aquel mozalbete en las escaleras y le pregunta, ¿tú quién eres? Y dice, yo soy Teresa de Jesús. ¿Y tú? Dice, qué descarado eres. No, dice, y yo soy. ¿Qué dice? Jesús de Teresa. Pues ese sentido de pertenencia es fundamental. Pertenencia de los unos con los otros, perteneciendo a Jesús. Recuperar el misal, esto me encanta de los anglicanos, prayer book. Libro de oración, madre mía, que nos tienen que enseñar.
el libro de oración, allí está la misa, allí está la cena, allí está la cena, allí están las plegarias, allí está todo. Es nuestro libro de oración con la liturgia de las horas. Considerar el misal un libro de teología orante. Tenemos un reto para los profesores, ¿no? Para nosotros. Incorporar el misal a nuestra vida espiritual. Anda que no hay ahora aplicaciones de teléfono. No hace falta llevar este tocho. Pesa un poco, ¿eh? No me he movido del púlpito, porque no había... pero pesa un poquito. No hace falta llevar el libro. Celebrar con conciencia de Pascua. Pascua. Esta es la clave de todo. Es decir, nuestra vida no puede ser una vida estática, es una vida dinámica, la vida espiritual. Me queda medio minuto. Conocerlo, estudiarlo, usarlo según las propias indicaciones suyas. La primera parte, ordenación general del misal romano. Que a veces digo, porque menos mal, de verdad, gracias, que ahora los libros vienen con las hojas cortadas. Yo todavía he visto libros antiguos que había que cortar las hojas con un cortapáginas de ese. Pues menos mal, porque en algunos misales no lo habríamos todavía cortado las hojas. Además se nota bien, la grasilla esa de que tiene ya ese amarillito del centro, y el otro blanquito, impoluto. Ahora se disimulará más porque las hojas son más grises, no se notará tanto, pero es un reto. Luego, también, ¿por qué no? Procurar su conservación en su trato religioso. Una anécdota final, fui una vez a un funeral a un pueblo y solo le faltaba a las pastas del misal que le hubieran salido por allí champiñones. Tenía un moho aquello, digo, mira, ahora aquí habrá unas setas. Definición del misal. Es un libro de oración eclesial para celebrar el misterio pascual que hace presente el cuerpo de Cristo. Ojo, esto de cuerpo en sentido semítico, sentido de persona. Cuerpo personal, cuerpo sacramental, cuerpo eclesial, para introducirnos en su dinamismo pascual. Es decir, que el Señor nos atraiga hacia Él. Volveré y os llevaré conmigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.